Escúchame, si hoy estás aquí, probablemente sea porque estás cansado de sentir que tus emociones te gobiernan. Cansado de esos días en los que la ira te consume, la tristeza te hunde o el miedo te paraliza. Cansado de verte caer en los mismos ciclos una y otra vez, preguntándote por qué no puedes tener el control de lo que sientes. Déjame decirte algo que aprendí a golpes de la vida. Las emociones no son tus enemigas, pero si no las entiendes, pueden convertirse en tus carceleras. Y dominar tus emociones no significa reprimirlas, ni fingir calma cuando todo dentro de ti grita. Significa comprenderlas, significa reconocerlas, aceptarlas y luego decidir con serenidad qué hacer con ellas. Pero antes de continuar, quiero invitarte a algo. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, si sientes que dentro de ti hay una fuerza dormida esperando despertar, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no viene de libros, ni de frases motivacionales vacías. Viene de la experiencia, del dolor de noches sin dormir, de errores que casi me destruyeron, y de la lenta reconstrucción de un hombre que aprendió a dominar su mente cuando todo lo demás parecía perdido. Durante años creí que la vida era una lucha contra los demás. Competía, discutía, me comparaba. Pensaba que el mundo estaba en mi contra, que la gente me debía respeto, atención, comprensión. Hasta que un día, después de perderlo casi todo, mi trabajo, una relación y mi confianza, entendí la verdad. La verdadera batalla nunca fue contra el mundo, sino contra mi propia mente. No fue el rechazo lo que me destruyó, sino cómo lo interpreté. No fue la soledad la que me consumió, sino mi resistencia a aceptarla. No fue el fracaso lo que me hundió, sino mi miedo a aprender de él. Y ahí comprendí algo que cambió mi vida. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero puedes controlar lo que pasa dentro de ti. Eso es el dominio emocional. Eso es libertad. El sabio estoico Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos lastima, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y cuando empecé a mirar mis emociones como mensajes y no como enemigos, mi vida cambió. Cada emoción se convirtió en un espejo que me mostraba algo de mí que no quería ver. Y esa incomodidad, ese dolor, era el inicio de mi transformación. Lección 1. No eres tus emociones, eres quien las observa. Las emociones son como el clima, cambian, se mueven, vienen y van. Pero tú no eres el clima, tú eres el cielo que lo sostiene. Durante años me identifiqué con lo que sentía. Cuando estaba triste decía, soy un fracasado. Cuando sentía miedo decía, soy débil. Y cuando me enojaba me volvía prisionero de mi propia furia. No entendía que mis emociones no definían quién era, sino que eran reacciones ante lo que vivía. Hay momentos en la vida donde todo parece venirse abajo. Pierdes a alguien, te traicionan, te despiden, te enfermas o simplemente te cansas. Y mientras el mundo gira sin detenerse, tú sientes que todo se detuvo, que la calma se ha ido, que no puedes respirar, que no hay control alguno. Yo sé lo que es estar ahí, sentir que la vida se te escapa entre las manos. Y lo peor, intentar fingir que estás bien mientras por dentro te estás desmoronando. Pero escucha bien lo que voy a decirte. No es el caos el que te destruye, es tu reacción ante él. Y si aprendes a mantener la calma incluso cuando el mundo arde, entonces ya has ganado una de las batallas más difíciles de la existencia humana. Hace algunos años trabajaba en un proyecto al que le había entregado todo. Años de esfuerzo, noches sin dormir, sacrificios. Era mi orgullo, mi sueño, mi propósito. Hasta que un día todo se derrumbó. Una sola decisión ajena bastó para destruir lo que había construido. Y en cuestión de horas me encontré sin trabajo, sin rumbo y con un vacío inmenso. Recuerdo esa noche. Estaba solo en mi habitación mirando el techo. Sentía un ruido constante en la cabeza, como un eco que repetía: perdiste, fracasaste, no sirves para esto. Quise huir, escapar del dolor, distraerme, hacer algo, pero no podía. Solo quedaba una opción: enfrentar el silencio. Y fue en ese silencio cuando me atreví a quedarme quieto
que entendí algo. No podía controlar lo que me había pasado, pero sí podía decidir cómo vivirlo. Ahí nació la verdadera calma, no como ausencia de caos, sino como dominio interior en medio de la tormenta. Lección 2. La serenidad es una decisión, no una circunstancia. Muchos creen que la calma es algo que llega cuando todo está bien. Pero no, la calma verdadera no aparece después de la tormenta, aparece dentro de ella. Epicteto lo explicó mejor que nadie. El hombre sabio no busca que las cosas ocurran como él quiere, sino que desea que ocurran tal como ocurren, y así encuentra serenidad. Eso me golpeó fuerte la primera vez que lo leí, porque toda mi vida había estado esperando que el mundo cambiara para sentirme en paz. Esperaba que la gente fuera justa, que las cosas salieran bien, que los demás entendieran, y mientras más esperaba, más sufría. Hasta que entendí, la calma no depende de lo que ocurre afuera, sino de la fuerza que construyes dentro. Imagina por un momento una gran montaña. El viento la golpea, la lluvia la erosiona, los rayos caen sobre su cima. Y sin embargo, ahí sigue, firme, silenciosa, presente. Esa montaña representa el alma serena, el sabio que no se deja arrastrar por los cambios del destino, el que no niega la tormenta, pero no se derrumba ante ella. Cuando la vida se vuelve caótica, muchos buscan refugio en distracciones. Redes sociales, alcohol, ira, quejas, culpas. Pero la verdadera fortaleza está en quedarte quieto, en permitir que el dolor te atraviese sin destruirte, en respirar profundamente y decir, que esto también pasará. No voy a huir, voy a resistir. No es resignación, es poder. Porque cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, te conviertes en dueño de ti mismo. Cuando todo se derrumba, cuando sientes que vas a explotar, tu primer arma no es la razón, es la respiración. Cada emoción fuerte altera tu ritmo respiratorio. Y si controlas tu respiración, dominas tu cuerpo. Y si dominas tu cuerpo, tu mente se calma. Los estoicos y los monjes lo sabían bien. Ante el caos, respira profundamente, lentamente. Es un gesto pequeño, pero simboliza algo profundo. No estás huyendo, estás volviendo al presente. La próxima vez que el caos te alcance, haz esto. 1. Inhala por la nariz contando hasta 4. 2. Retén el aire 4 segundos. 3. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6. 4. Hazlo 3 veces. Te parecerá insignificante, pero verás como algo dentro de ti empieza a cambiar. Esa calma que llega no es magia, es presencia. Recuerdo una vez, años después de aquella pérdida, que un amigo me dijo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con todo lo que te pasa? Y le respondí, porque ya entendí que no sirve de nada pelear con el viento. Lo miré a los ojos y le dije algo que aprendí a fuego. Cuando peleas con la realidad, siempre pierdes. Aceptar no es rendirse. Aceptar es comprender que hay cosas que simplemente no puedes cambiar y que tu energía debe dirigirse a lo que sí puedes transformar, tu actitud. Cada día dedica al menos 10 minutos a estar contigo mismo en silencio. Sin música, sin distracciones, sin pantallas. Solo tú, tu respiración y tus pensamientos. Al principio te costará. Tu mente gritará, te incomodará el silencio. Pero si insistes, descubrirás que en ese espacio se encuentra la calma que siempre buscaste afuera. Ese refugio interior te acompañará donde quiera que vayas. Y cuando el caos regrese, porque lo hará, podrás volver ahí y recordar que la paz no depende del mundo, sino de ti. Quiero que recuerdes algo. El caos no destruye a quien ha aprendido a respirar dentro de él. Dominar tus emociones no se trata de volverte de piedra. Se trata de mantener tu humanidad, pero sin permitir que el caos te arrebate tu centro. Cuando todo parezca derrumbarse, cuando sientas que ya no puedes más, repite esto. Puedo no controlar lo que pasa, pero sí puedo controlar cómo lo enfrento. Y en esa frase, aunque parezca pequeña, se encuentra la semilla de toda fortaleza. Ahora te invito a hacer algo. Escribe en los comentarios. Soy roca, no tormenta. Es tu recordatorio de que no importa lo que venga, tu calma será tu mayor victoria. Todos cargamos emociones que nos han hecho perder el control alguna vez. Esa ira que te quema por dentro.
Esa tristeza que te arrastra como una marea lenta, esa culpa que te susurra en la noche. Pudiste hacerlo mejor. Y en esos momentos parece que el alma misma se parte. Nos decimos, no quiero sentir esto, pero cuanto más lo rechazamos, más nos domina. Por eso quédate conmigo, porque en este capítulo quiero hablarte no de cómo eliminar esas emociones, sino de cómo transformarlas. Y antes de continuar, te invito a hacer algo. Suscríbete si sientes que este camino de crecimiento personal, de calma y fortaleza, resuena contigo. Y deja en los comentarios una sola frase. Mis sombras ya no me controlan. Porque hoy vas a aprender a caminar con tus emociones sin dejar que sean ellas quienes decidan hacia dónde vas. Años atrás, cuando todo me salió mal, como te conté en la parte anterior, la ira se convirtió en mi compañía constante. Me despertaba y la sentía ahí, en el pecho, un nudo que apretaba cada pensamiento, una rabia silenciosa que me hacía ver enemigos donde no los había. Ira por haber perdido, ira por no ser comprendido, ira porque sentía que la vida me debía algo. Y cuando la ira no encontraba salida, se transformaba en tristeza. Esa tristeza profunda que no grita, pero que se siente en el cuerpo, en los huesos, en la mirada. Y luego venía la culpa, la peor de todas. Culpa por haber fallado, culpa por no haber hecho más, culpa por no poder perdonarme. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi forma de vivir. Las emociones no son enemigas, son mensajes. Y si las escuchas con sabiduría, te muestran lo que necesitas sanar. Lección 3. El poder de transformar tus sombras. El estoicismo enseña que ninguna emoción es buena o mala en sí misma. Lo que la convierte en destructiva es nuestra reacción ante ella. La ira, por ejemplo, puede destruirte o puede darte el valor de poner límites. La tristeza puede hundirte o puede enseñarte compasión y profundidad. La culpa puede encerrarte o puede volverse el punto de partida para ser una mejor persona. Todo depende de si eliges reaccionar o comprender. Cuando te enfadas, tu cuerpo se llena de energía, tu respiración se acelera, tu mente se estrecha, tus palabras se afilan. Esa energía, si no se canaliza, se convierte en destrucción. Pero la ira también tiene un propósito oculto. Demuestra lo que consideras injusto. Demuestra tus valores, tus límites, tus principios. Si aprendes a observarla sin dejarte dominar, esa misma fuerza puede impulsarte a actuar con sabiduría. El que se enoja por las cosas que no puede controlar, se daña a sí mismo. Marco Aurelio. Recuerdo una ocasión en la que alguien me traicionó profundamente. Mi primera reacción fue ira. Quería vengarme, quería hacerle sentir lo mismo que yo sentía. Pero en medio de esa tormenta emocional, me detuve. Respiré, observé mi rabia y entendí algo. Mi ira no era contra esa persona. Era contra mí mismo por haber confiado tanto. Y al comprender eso, la rabia se transformó en claridad. Aprendí a poner límites, a ser más consciente, a proteger mi paz. La próxima vez que sientas ira, no la reprimas. Obsérvala. Pregúntate, ¿qué valor está siendo violado en mí? ¿Qué me está enseñando esta emoción? Haz eso y convertirás el fuego que destruye en fuego que forja. Nadie quiere sentirse triste. Huimos de la tristeza como si fuera una enfermedad. Pero la tristeza no es debilidad, es el precio que pagas por haber amado, por haber perdido, por haber sentido. En mi caso, hubo días en los que me costaba levantarme. El peso del pasado, las decepciones, el cansancio emocional, todo me aplastaba. Pero un día, mientras caminaba bajo la lluvia, literalmente, me detuve y dije, no quiero escapar más de esto. Y lloré. Lloré sin esconderme, sin miedo, sin vergüenza. Y en ese momento entendí que llorar no era rendirse, era liberarse. Los estoicos no niegan las emociones, las reconocen y las purifican. Porque cuando aceptas tu tristeza, esta te enseña empatía, humildad y profundidad. No busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino acepta las cosas tal como son. Así hallarás la paz. Epicteto. La tristeza limpia el alma, te muestra lo que realmente importa, te conecta con la belleza de lo efímero. Así que cuando sientas tristeza,
no corras. Quédate con ella, escúchala. Y cuando finalmente la atravieses, verás que te dejó más sabio, más humano y más fuerte. La culpa es una prisión invisible. Te hace revivir una y otra vez el error, como si castigarte fuera una forma de redención. Yo la sentí muchas veces, por cosas que dije y no debí decir, por decisiones que tomé sin pensar, por las veces que no estuve para alguien cuando me necesitaba. Pero entendí algo crucial. La culpa no repara el pasado, el perdón sí. Y el primer perdón debe ser hacia ti mismo. Si no puedes perdonarte, no puedes avanzar. No puedes construir nada sobre el suelo del reproche. El perdón no borra lo que pasó, pero te libera del peso de seguir cargándolo. Cuando aprendes a decirte, hice lo que pude con lo que tenía en ese momento, entonces comienzas a sanar. Marco Aurelio escribió, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. En otras palabras, no te quedes en el remordimiento. Aprende, mejora, sigue adelante. Cada vez que sientas una emoción fuerte, ira, tristeza o culpa, no la ignores. Escríbela. Describe qué la provocó, qué sentiste y qué aprendiste de ella. Con el tiempo verás un patrón. Verás cómo las mismas emociones se repiten en distintas formas, como si la vida te estuviera mostrando lo que aún debes dominar. Esa práctica tan simple transforma la confusión en conciencia y la conciencia en poder. Quiero que te lleves esto. Tus emociones no son tu enemigo, son señales, mensajeros que llegan para mostrarte lo que aún necesitas entender. Si las rechazas, se vuelven tormenta. Si las escuchas, se vuelven sabiduría. No temas sentir, teme no aprender de lo que sientes. La verdadera fortaleza no está en no llorar, ni en no enojarte, ni en no fallar. Está en convertir cada emoción en un paso más hacia tu mejor versión. Escribe en los comentarios. Transformo mi dolor en poder. Un día, recuerdo, estaba sentado frente a la ventana, viendo la lluvia caer. Había perdido a alguien que amaba profundamente y mi mente no dejaba de repetirme. Fallaste. No fuiste suficiente. Pero entre las lágrimas, algo dentro de mí se calmó por un momento. Me observé llorar, me vi desde fuera y esa pequeña distancia me salvó. Porque cuando puedes observarte sentir, sin juzgarte, sin correr, sin luchar, empiezas a entender que tú no eres la emoción, eres la conciencia que la sostiene. Esa es la primera gran lección del dominio emocional. Aprende a observarte. Cuando la ira llegue, obsérvala. Cuando la tristeza te visite, siéntate con ella. Cuando el miedo aparezca, míralo a los ojos. Pregúntate, ¿qué vienes a mostrarme? Esa pregunta tan simple puede desarmar una tormenta interna. El mundo actual nos ha enseñado a reaccionar de inmediato. Un mensaje, una crítica, una mirada, y explotamos. Vivimos con el dedo en el gatillo emocional. Pero la sabiduría, la verdadera, consiste en pausar, respirar, observar, esperar a que la ola baje antes de decidir cómo actuar. Los estoicos lo llamaban ataraxia, una serenidad imperturbable y que nace no de la frialdad, sino de la comprensión. Yo lo experimenté el día que decidí no responder a una provocación. Me acusaron de algo injusto. Todo dentro de mí quería defenderme, gritar, demostrar que tenía razón. Pero en lugar de eso respiré. Y por primera vez sentí la libertad de no reaccionar. Porque la reacción inmediata es esclavitud, pero la pausa consciente, eso es poder. Hoy quiero dejarte una práctica sencilla. La próxima vez que sientas algo fuerte, rabia, tristeza, ansiedad, haz lo siguiente. 1. Detente, no hagas nada. 2. Respira profundamente 3 veces, lento, sintiendo el aire entrar y salir. 3. Di mentalmente, estoy sintiendo y está bien. No te identifiques. No digas, soy ansioso, di siento ansiedad. 5. Observa qué la causa. Sin juicio, solo observa. Haz esto cada día y verás cómo poco a poco el fuego dentro de ti deja de quemar y empieza a iluminar. Dominar tus emociones no significa no sentir. Significa sentirlo todo, pero sin perderte en ello. Significa llorar sin vergüenza,
enojarte sin destruir, tener miedo sin rendirte. Cuando entiendes que tú no eres la emoción, sino quien la contempla, descubres que nada externo puede arrebatarte la paz. Esa es la base sobre la que construiremos las próximas lecciones. Pero antes de avanzar te invito a reflexionar. ¿Qué emoción te domina con más frecuencia? Escríbelo en los comentarios. No para confesar, sino para liberarte. Porque reconocer lo que sientes es el primer paso para transformarlo. Y si este mensaje te ha resonado, suscríbete, quédate conmigo. En la próxima parte hablaremos de cómo transformar la ira, la culpa y la tristeza en tus mayores aliadas. Porque dentro de ti no hay debilidad, solo poder esperando a ser comprendido. Y recuerda, no estás solo en este camino. Todos los que buscamos paz interior caminamos con cicatrices, pero son esas cicatrices las que nos recuerdan que sobrevivimos a lo que alguna vez creímos que nos destruiría. ¿Has notado que hay momentos en los que te duele ver que otros avanzan más rápido que tú, que logran lo que tú has estado intentando durante años? O esa sensación de querer tener la última palabra, de sentir que si alguien no reconoce tu valor, no vales nada. Eso es el ego. Y es, sin duda, una de las fuerzas más sutiles y destructivas del alma humana. El ego no siempre grita. A veces susurra. Te dice que eres mejor que otros. O te convence de que no eres suficiente. Te compara, te enfrenta, te roba la paz sin que te des cuenta. Pero lo más peligroso del ego no es lo que te hace pensar, es lo que te impide sentir. Quédate hasta el final de este video, porque quiero contarte cómo aprendí, a través de una caída dolorosa, que no se puede avanzar en la vida mientras llevas contigo la necesidad constante de ser reconocido. Y antes de continuar, si estás en el proceso de soltar el orgullo, de aprender a vivir con humildad, te invito a dejar en los comentarios: elijo ser libre, no tener razón. Y si estas palabras resuenan contigo, suscríbete. Porque este camino de autoconocimiento no se recorre solo. El día en que mi orgullo me derrumbó, recuerdo claramente aquel momento. Había logrado algo importante, algo por lo que había trabajado durante años. Y lo que más deseaba no era disfrutarlo, sino que otros lo vieran. Esperaba reconocimiento, validación, aplausos. Y cuando no los recibí, sentí rabia, decepción, tristeza. Pensé, ¿de qué sirve esforzarse tanto si nadie lo nota? Y ahí, en medio de ese vacío, entendí algo que me golpeó profundamente. Había trabajado más por ser admirado que por crecer. Mi ego había tomado el control y lo había disfrazado de motivación, de superación. Pero en el fondo, no buscaba mejorarme a mí. Buscaba superar a otros. Esa fue mi primera lección sobre el ego. No siempre se manifiesta con arrogancia. A veces se disfraza de deseo de superación, cuando en realidad lo que busca es validación. Vivimos en un mundo que alimenta la comparación. Abrimos el teléfono y vemos la vida perfecta de otros. Sus logros, sus cuerpos, sus viajes, su felicidad aparente. Y sin notarlo, empezamos a sentirnos pequeños, atrasados, insuficientes. Pero dime algo, ¿de qué sirve compararte con los demás si cada uno está corriendo una carrera completamente distinta? Marco Aurelio lo dijo con sabiduría. No pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. El ego quiere ganar. El alma quiere crecer. Cuando aprendes a mirar la vida sin competir, sin desear lo que el otro tiene, te das cuenta de algo liberador. Nadie va delante ni detrás de ti. Cada uno está en su propio capítulo. Hace un tiempo conocí a un hombre exitoso. Tenía dinero, reconocimiento, influencia. Pero cada conversación con él terminaba en una comparación. Siempre debía demostrar que sabía más, que podía más, que era más. Hasta que un día me dijo: no entiendo por qué me siento tan vacío si tengo todo lo que quise. Y yo le respondí: porque has estado tan ocupado intentando ganar que olvidaste disfrutar de vivir. El ego no se sacia con logros. Siempre quiere más. Y mientras más le das, más grande se vuelve su hambre. Por eso el dominio del ego no consiste en destruirlo, sino en reconocerlo y ponerlo a tu servicio. ¿Cuántas veces has discutido solo por no aceptar que podrías estar equivocado?
¿Cuántas veces has querido imponer tu punto de vista, aunque en el fondo sabías que no valía la pena? El ego se alimenta de la necesidad de tener razón, pero ganar una discusión no siempre significa ganar en la vida. Aprendí esto de una manera dolorosa. Tuve una discusión con alguien muy querido. Ambos queríamos demostrar que teníamos razón. Al final lo logré, gané la discusión, pero perdí algo mucho más valioso: la conexión. Días después, comprendí que no se trataba de quién tenía la verdad, sino de si la relación valía más que el orgullo. Y desde entonces decidí algo: prefiero tener paz que tener razón. La humildad no es debilidad, es poder en reposo. El humilde no se humilla, simplemente no necesita demostrarse. La humildad te permite escuchar sin sentirte amenazado, reconocer tus errores sin avergonzarte y aprender incluso de aquellos que el ego llamaría inferiores. Cuando eres humilde, nada te ofende fácilmente, porque ya no necesitas defender una imagen, y eso te libera. Durante una semana, observa tus reacciones. Cada vez que sientas necesidad de demostrar algo, pregúntate: 1. ¿Quiero hacerlo porque es correcto o porque quiero ser visto? 2. ¿Estoy actuando desde el amor o desde la necesidad de validación? Anótalo. Sé honesto contigo. Este pequeño ejercicio puede mostrarte más sobre ti que 1000 libros de autoayuda. El ego busca reconocimiento. El alma busca propósito. Cuando dejas de competir, cuando dejas de probar tu valor, descubres que no hay nadie contra quien luchar. Solo tú mismo. Solo tu crecimiento, solo tu paz. El sabio no necesita que lo aplaudan, porque su victoria es silenciosa. Ha conquistado su mente. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos giran alrededor del ego, te perderás en ti mismo. Pero si giran alrededor del propósito, entonces encontrarás serenidad incluso en la derrota. Recuerda esto: no hay nada más poderoso que una persona que no necesita demostrar nada. Porque quien se conoce a sí mismo ya no necesita convencer a nadie más. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios: elijo tener paz, no razón. Vivimos en un mundo que no sabe detenerse. Todo avanza, todo exige, todo grita. Cada día parece una carrera que no elegimos correr. Y en medio de tanto ruido, ¿quién recuerda escucharse a sí mismo? Nos hemos acostumbrado a sobrevivir con la mente llena, el corazón cansado y el alma en silencio. Pero dime algo: ¿cuándo fue la última vez que respiraste sin prisa, sin pensar en lo que sigue, sin sentir culpa por detenerte? Si alguna vez sentiste que la vida te exige más de lo que puedes dar, si alguna vez has querido paz, no una paz temporal, sino una que habite dentro de ti, entonces este mensaje es para ti. Y antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Deja en los comentarios: busco paz, no velocidad. Suscríbete si crees que el alma también necesita entrenarse, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver el mundo. Lección 5. La paz no se encuentra, se construye. Muchos buscan la paz como si fuera un lugar al que llegar. Pero la paz no está allá afuera, esperando a que el mundo se calme. La paz es una disciplina interior. Se construye con decisiones, con límites, con momentos de silencio elegidos conscientemente. Marco Aurelio lo decía: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. No necesitas que todo sea perfecto para estar en calma. Necesitas aprender a no romperte cuando las cosas no lo son. La verdadera fortaleza no es no sentir, es sentir sin ser arrastrado. Cuenta una antigua historia que un aprendiz fue con su maestro durante una tormenta. El viento era fuerte, los truenos caían, la lluvia era incesante. El discípulo se cubría con miedo, mientras el sabio caminaba con serenidad. Cuando llegaron al templo, el joven preguntó: «Maestro, ¿cómo puede caminar tan tranquilo en medio de tanta tormenta?». El sabio respondió: «Porque aprendí a no permitir que la tormenta de afuera se convierta en tormenta dentro de mí». Esa es la lección que muchos olvidan. No puedes controlar el clima, ni los actos de los demás, ni las circunstancias que llegan sin aviso. Pero sí puedes decidir qué sucede dentro de ti cuando todo se derrumba. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia.
Nos enseñaron a hablar, a opinar, a responder rápido, pero nadie nos enseñó a callar con propósito. El silencio te devuelve poder, te permite observar antes de reaccionar, entender antes de juzgar y respirar antes de decidir. En la práctica estoica, el silencio era entrenamiento espiritual. Los sabios sabían que quien no domina su lengua es esclavo de sus emociones. Así que cuando sientas enojo, antes de responder, respira. Cuando sientas tristeza, permanece contigo unos instantes. Cuando sientas caos, busca un momento de quietud, aunque sea breve. No busques llenar el silencio, déjalo hablar. Esta es quizás la más difícil de todas. Aceptar que hay cosas que no están en tus manos, personas que no cambiarán, planes que no se cumplirán, momentos que no volverán. Pero cuando comprendes esto profundamente, dejas de resistirte a la vida. Epicteto lo resumió así: la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. La mente se desgasta intentando controlar lo incontrolable. Y en esa lucha perdemos la paz. Aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer la realidad sin permitir que destruya tu serenidad. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas. Piensa en algo que estás esperando. Una respuesta, un cambio, una oportunidad. La mente humana sufre en la espera. Cree que la ansiedad acelerará los resultados. Pero cuando entiendes que todo llega en el momento en que debe llegar, descubres que la paciencia no es pasividad, es sabiduría. La calma no es falta de acción, es actuar sin desesperación. Quien domina la paciencia domina la vida. La paz interior no es una meta aislada, es consecuencia de vivir con sentido. El alma se inquieta cuando no tiene rumbo, cuando cada día se siente igual, cuando lo que haces no conecta con lo que eres. Por eso muchos no encuentran paz, porque viven vidas que no les pertenecen. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer lo que haces con presencia. Barrer el suelo con atención, escuchar con empatía, trabajar con conciencia. No necesitas cambiar el mundo, solo cambia tu manera de estar en él. En una sociedad que confunde ruido con fuerza, la calma es rebeldía. Ser pacífico no es ser débil, es tener tanto dominio interior que nadie puede provocarte sin tu permiso. El estoico no busca eliminar las emociones, sino ser dueño de ellas. Y cuando logras eso, te vuelves inquebrantable. Porque puedes perder dinero, amigos, reputación, pero si no pierdes la paz, nada realmente te ha vencido. Cada día antes de dormir, haz esto. 1. Cierra los ojos y recuerda 3 momentos donde perdiste la calma. 2. No te juzgues, solo obsérvate. 3. Pregúntate, ¿qué podría haber hecho diferente? 4. Respira profundamente 3 veces y perdónate. Este pequeño ritual te enseña a reconocer sin culpar y avanzar sin cargar. Con el tiempo descubrirás que cada noche te vuelves un poco más sabio, un poco más libre. Has llegado al final de este camino, pero también al inicio de una nueva forma de vivir. Has aprendido a reconocer tus emociones, a no temerles, a transformarlas en tu maestra. Aprendiste que el control no está en el mundo, sino dentro de ti. Que el ego no se elimina, se domestica. Que la fortaleza nace de la calma. Y que la paz no es un destino, sino un modo de caminar. A partir de hoy, cada emoción será una oportunidad para conocerte. Cada silencio, una lección. Cada caída, un recordatorio de tu resiliencia. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, en la confianza en uno mismo, en la aceptación del destino. Así que, cuando la vida se torne difícil, recuerda estas 5 lecciones. 1. No reacciones, comprende. 2. El dolor no es tu enemigo, es tu guía. 3. La mente puede ser tu cárcel o tu libertad. 4. El ego se vence con humildad. 5. Y la paz se construye día a día, en silencio. Si estas palabras te acompañaron, si alguna de ellas tocó una parte de ti que necesitaba escuchar calma, te invito a dejar en los comentarios: elijo la serenidad como mi fuerza. Y suscríbete, porque este canal no busca entretenerte, sino acompañarte en tu crecimiento.
Aquí no hablamos de perfección, hablamos de progreso, de levantarse una y otra vez, de construir un alma firme, incluso en medio del caos. Gracias por quedarte hasta el final de esta serie. Gracias por caminar conmigo este sendero de autoconocimiento. Y recuerda, no importa lo que enfrentes mañana, porque quien domina sus emociones, domina su destino.